Semana estuve meditando, ya el domingo pasado venía con este tema, porque este tema me estaba hurgando interiormente. Yo la semana pasada le dije, estábamos en la secretaría, y creo que estaba la secretaria, no sé quién más estaba, le dije, qué lindo que es vivir en santidad. Era una expresión mía, no es que yo soy santo, no es que yo tenga una argolla y que sea el hombre más bueno del mundo. Quiero que usted se quite esa idea de mí, no lo dije en ese sentido. Pero había algo detrás de eso y es lo que yo quiero hoy expresar, contarle a ustedes que entiendo yo cómo defino la santidad según lo que la Biblia nos enseña. En primer lugar, para decir que algo es santo, cuando decimos que algo es santo, en realidad lo que estamos diciendo es que algo que está apartado para Dios. Ese es el concepto básico de lo que expresa la santidad. Es decir, si yo aparto mi vida para Dios, no es una virtud propia la santidad, es una consecuencia. Ya vamos a ir en detalle eso. Es decir, cuando hablamos de santidad, lo que estamos diciendo es que estamos separando algo para purificarlo de este mundo, quitándolo de todo lo que en realidad no es santo, no es agradable, que no esté Dios, y lo ponemos al servicio de Dios. No sé si usted ha ido alguna vez a algún santuario religioso de cualquier tipo de religión, pero sobre todo cuando hablamos del cristianismo, existen lugares donde se han levantado tipos de santuarios. La idea en realidad al levantar un santuario es que se apartó ese lugar para eso. Entonces, por ejemplo, si usted va hoy a la Basílica de San Pedro, usted no puede entrar con ropa casual, pantalones cortos, camisa media abierta. Hay un protocolo en esto, hay un protocolo que dice, si usted va a entrar aquí, este lugar ha sido apartado para Dios. Es decir, yo no quiero glorificar un lugar como algo específico, pero la idea detrás de eso es justamente decir, yo quiero que en este lugar las personas que entren sepan que hemos apartado esto para glorificar, en este caso, como a la iglesia o lo que fuese, la presencia de Dios. Las personas lo limpian, lo purifican, lo preparan para presentarlo de esta manera. Si esto está bien o no es otro tema. Quiero yo llevarle a usted a que usted entienda el concepto de que santidad significa apartado para Dios. Cuando nosotros entendemos esto, llegamos a la conclusión que vivir en santidad no es que nos volvemos personas perfectas o no es que hacemos un lugar perfecto. Cuando hablamos de santidad, estamos diciendo, no es que alguien no tiene errores, no es que alguien es súper especial, sino que se apartó para Dios. Y ese es el concepto, en realidad, cuando hablamos que algo lo apartamos para el Señor. Vivir en santidad, y esto lo vuelvo a destacar, no es una virtud propia. Cuando hablamos de santidad en el ser humano, no es una cualidad que usted o que yo tenga en la cual diga, no, miren, yo soy especial. Aunque hoy en día muchos dicen que son especiales y se creen el pupo del mundo, en fin, pero ese es otro tema. Cuando nosotros hablamos en este sentido de vivir en santidad, estamos hablando justamente de no es mi naturaleza, no es lo que yo poseo, no es que yo estoy lleno de algo especial que el resto no tiene, sino que en realidad cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que nos hemos apartado para Dios. Lo que somos, lo que tengo, que muchas veces lo que soy, lo que tengo no es lo perfecto, claro que no, pero lo aparto para Dios, lo entrego para Dios. En la Biblia existen muchos ejemplos para tratar de entender un poco de esto, y una de las cosas que se ve en la Biblia, vamos a ver algunos casos así muy superficiales, es lo que era el nazareo. El nazareo era algo así, vamos a decir, como una decisión personal, un voto para dedicarse a Dios, es decir, bueno, yo voy a dedicar mi vida a Dios y de esa forma voy a apartarme para Dios. Apartarse para Dios dentro de lo que era el nazareo en esa época era no tomar vino, apartarse de toda corrupción, los nazareos no podían tocar un muerto. Es decir, todo esto que suena a lo mejor no muy social, porque si alguien se muere hay que enterrarlo,
No quiere decir que porque toquemos un muerto no vamos a estar purificados. Pero la idea era apartarse justamente de todo esto que tenía corrupción en el mundo. El término, en realidad, nazar, significa separar. Y es justamente la intención que tenía esto. El que hacía un voto tenía que separarse y abstenerse de ciertas cosas. Para de esa forma, para sí mismo, pero también para su decisión, demostrar esta decisión en su vida. Lo vemos en la Biblia y lo vamos a ver, podemos ver algunos ejemplos, les puedo mencionar. Alguien que, digamos, hizo el voto nazareo fue Sansón. No digamos que a lo mejor no le salió todo bien, pero en realidad Sansón fue apartado para Dios. Él tenía un propósito de Dios. El propósito de Dios era liberar a su país, a su nación de la esclavitud que tenían en ese momento. Sansón fue dotado dentro de su nazarenato, dentro de su dedicación a Dios, con un poder de Dios, con una fuerza extraordinaria. No voy a contar la vida de él, pero es un claro ejemplo. Y dentro de uno de los símbolos que se veían dentro de su apariencia, el nazareo llevaba el pelo largo como una señal también en su vida. Otra persona que también hizo este voto, podemos decir, no la hizo él propiamente, sino su propia mamá, que fue Ana, cuando dedicó a Samuel para toda la vida, digamos. Dice que ella no podía tener hijos. Al no poder tener hijos, clamó a Dios. Conocemos toda la historia de Ana, no sé si la conoce, pero si no la conoces, es extraordinaria. Allí en el libro de Primera de Samuel la puedes leer. Desde el primer capítulo comienza la historia allí. Y es cuando ella dice, bueno, Dios me respondió lo que me dio, entonces yo lo voy a dedicar a Dios. Entonces dedica a su hijo, lo lleva al templo, imagínese eso, lo lleva al templo, después que lo desteta, o sea, después de que el niño no necesitaba la atención, digamos, de la mamá para beber la leche y todo eso, lo lleva, lo entrega al templo y allí es donde Samuel crece. Y en su dedicación a Dios, en realidad, en un principio lo que era Samuel era, digamos, un asistente del sacerdote, por así decir. Quizás hubiese sido un pequeño niño que corría ahí y aprendió, conoció y vivió siendo dedicado para Dios. Más allá de todo esto que puede haber vivido Samuel allí mismo dentro del templo, fue uno de los hombres más importantes de Israel, a mi punto de vista, porque sin la influencia de Samuel, sin el trabajo de Samuel, no podríamos entender el proceso de cómo Israel llega a ser una nación. Tuvo funciones que en realidad no las tuvo oficialmente, pero las llegó a hacer. Samuel fue más allá, no solo un sacerdote, fue también, vamos a decir así, profeta, y fue casi un rey, no digo rey, pero casi, pero puso en funciones verdaderamente al primer rey de Israel, en este caso, y más adelante también a David. Es decir, nazareo o persona apartada, persona que es dedicada, separada, puesta en esa función. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que es Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre apartado para Dios. Lo sorprendente de todas estas historias es que muchas de ellas coinciden en una relación en la que Dios prepara desde la niñez prácticamente. Juan el Bautista, primo de Jesús, un pariente muy cercano a Jesús, conoció a su primo ahí entre la barriga, frente a frente. Sus madres se encontraron, entendieron lo que Dios tenía un plan allí, pero lo cierto es que Juan el Bautista también fue un hombre entregado que vivió separado para Dios. No hacía lo que la gente común hacía, no lo hacía, porque en realidad él no hacía lo que la gente común hacía. No comía lo que la gente comía, no se vestía como la gente se vestía y de alguna forma vivía aislado. No era una persona con un problema psicológico ni psiquiátrico. Quizás hoy a lo mejor a Juan el Bautista lo encierran, lo llevan a un hospital. Pero Juan el Bautista era un hombre verdaderamente con una misión, con un plan de Dios. Había sido apartado para esto. Y créame, todo hombre, toda mujer, toda cosa que es apartada para Dios, no necesariamente tenga que demostrar que es perfecta para cumplir esta función. Y yo quiero llegar luego a ese punto para darnos a entender que la santidad tiene en realidad una función en nosotros, primero de orden espiritual y luego en nuestro desarrollo como hijo de Dios. Voy a llegar más adelante a esto. Podríamos decir también que Jesús fue consagrado. Claro que sí.
Se habla de Jesús de Nazaret, pero no tiene nada que ver este Nazaret con el nazareo, sino que él venía de Nazaret, que era una ciudad. El nombre es parecido porque aparentemente la ciudad de Nazaret era una ciudad apartada y tiene el mismo simbolismo, significado de lo que es estar apartado para Dios. Ella estaba apartada en distancia de las otras ciudades. Pero podemos decir sin lugar a dudas, Jesús fue un hombre que vivió en santidad, y al vivir en santidad implicaba que su vida estaba consagrada a Dios. Su vida era el camino en el cual Dios había puesto su misión aquí en la tierra. ¿Es posible vivir en santidad hoy? Yo me hice esa pregunta sinceramente. ¿Es posible hoy que vivamos en santidad? O mejor dicho, ¿es posible que hoy podamos vivir en este mundo de tal manera que nos apartemos para Dios, viviendo separados de lo que normalmente la gente vive? La respuesta es sí. Sí, es posible. Y yo quiero explicarle para que usted entienda cómo es posible. Pero no solo eso, quiero explicarle, porque la santidad tiene dos niveles. No quiero decir que un nivel se alcanza, el otro no. Quiero explicarle en los dos conceptos que la Biblia nos habla acerca de la santidad. El primero, o el primer nivel de santidad, lo define Juan, 1 de Juan 1:5, en Hebreos 10:10. Vamos a leer los dos versículos. 1 Juan 1:5 al 10 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz, en Él no hay nada de oscuridad, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Importante detalle. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, atención, y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Ser santos, en este primer entendimiento de lo que es santidad, es cuando nosotros decimos: no soy bueno, no es que yo soy súper bueno, no es que me porto bien, no es que soy una persona ejemplar porque tengo una vida ejemplar, todo me funciona bien, mi vida funciona mejor que la de nadie, y ese es el resultado de que la gente puede vivir en mí, sino que, dice Hebreos 10:10, quiero combinarlo con este texto, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, que lo vimos antes, nos hiciera santos una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo nos hiciera santos. ¿Cómo se entiende esto? Es muy sencillo, muy sencillo. En realidad, la santidad es, como usted entiende y como yo entiendo, ser santo es ser apartado para Dios, separado, limpio, consagrado. Usted no va a poner en un lugar donde quiere expresar santidad, pureza y limpieza algo que está sucio, roto, maltratado o que no represente esto. Esto es lo que hizo Cristo con nuestra vida. Jesucristo, al morir en la cruz, este sacrificio que nosotros representamos hoy los cristianos con una cruz, la muerte de Cristo Jesús en la cruz fue un sacrificio hecho por nosotros para limpiarnos de pecado, de nuestra naturaleza humana, pecadora. Usted me dirá: sí, está bien, pero sigo pecando. Sí, claro, pero la santidad no es el resultado de su buena actitud. Esto dice la Biblia que es un regalo de Dios, es algo que Dios quiso dar, Dios quiso expresar, darle al hombre. Por eso ocurre algo que no se entiende, podríamos decir hasta casi mágico, hasta casi sobrenatural, sí es sobrenatural. Cuando una persona viene a Jesucristo con una vida destruida, despedazada, destrozada, con un caos en su vida,
y entrega su vida a Jesús, dice que Jesús toma nuestra vida y nos transforma. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? No nos hace buenos, buenitos, ni súper inteligentes, buena gente. No, perdona. Y dice, todo eso que tú estás llevando en tu vida lo tomo yo ahora. Yo siempre escuché este ejemplo, creo que los que hicimos en algún momento en la iglesia Evangelismo Explosivo, había un ejemplo muy interesante que expresaba más o menos así, y era que si yo voy con mi culpa, supongamos que yo cometí un delito, y voy con mi culpa al juez, el juez dice, bueno, señor, ¿qué hizo usted? Y yo hice esto. Bueno, la ley dice 5 años de prisión, 3 años de prisión, una multa, qué sé yo. Ahí vieron que para la ley hay de todo. Entonces de pronto se levanta alguien al lado mío y dice, no, un momento, yo voy a cumplir esta condena por él, déjelo libre. Sería genial, ¿no? Imagínense, si uno pudiera sacarse las multas que le toca o lo que le pasa a vivir. Pero eso ocurre a nivel espiritual, esto pasa. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona purga su sentencia, queda limpio. Siempre, esto es así. Si usted legalmente, por alguna razón, cometió una falta y fue y pagó la multa, pagó lo que tuvo que pagar, usted quedó limpio. Aunque la gente muchas veces nos va a calificar como diciendo, este es el ladrón, este es esto, este es lo otro, ¿vio? La gente es así, los seres humanos somos así. Decimos, este fue un ladrón, yo no le dejo mi billetera ni loco. O no lo invito a mi casa. ¿Por qué? Porque quién sabe. Es cierto, los humanos pensamos lamentablemente de esta forma, pero cuando Cristo nos santifica, nos purifica, borra todo. La Biblia hace un ejemplo muy interesante que dice que nuestros pecados son echados allí, al fondo de la mar, como una expresión de que nunca más van a volver a surgir a la luz. Fondo de la mar es lo más oscuro, lo más inalcanzable. Decía Juan Carlos, creo que no me acuerdo si era vos, Juanca, que dice que hay cristianos que son cristianos buzos, que van a buscar allí sus pecados al fondo de la mar para repetirlos de nuevo cuando Cristo dijo, no, ya eres libre, ya no tienes nada, tú eres libre. Es decir, este nivel de santidad, yo lo marco como nivel, no es que la Biblia habla de niveles, permítame expresarlo como yo de alguna forma también lo entiendo. Es decir, la voluntad de Dios es que nosotros fuésemos hechos santos frente a Dios, frente a la culpa del pecado, frente a nuestra naturaleza. Dejamos de tener esta responsabilidad y Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice Lucas 5:32, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. No sé si usted me entendió ahora este concepto de la santidad. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ha pedido perdón, si usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha sido santificado. Por eso la Biblia habla, muchas veces somos santos. Y uno dice, no, ¿qué voy a ser santo yo? O ese santo fulano, no, ese que va a ser santo, ese es un sinvergüenza. Siempre viene a hacer lo mismo. Y uno dice, no, momento. Es como que esto se podría decir es cuestión de tecnología futurista. Usted, no sé si usted usa anteojos, yo uso anteojos hace algunos años y cuando me pusieron los anteojos nuevos, mi esposa se sorprendió porque cuando yo me los puse dije, puedo ver un montón de cosas que antes no veía. La belleza de mi esposa. Los defectos también, pero bueno. Vieron que esas cosas. Es como que, déjeme, no quise utilizar esto, pero quiero decirle algo. Es como que la obra de Cristo le pone a Dios unos lentes, un espejo nuevo en el que nos ve diferentes, nos ve perdonados, nos ama. Yo creo que esta función la podemos entender solamente los que de alguna forma tenemos hijos o tenemos alguna responsabilidad sobre una persona menor que amamos, sean hijos, sobrinos, nietos o lo que fuese. Cuando uno ama a una persona, por más que esa persona haya hecho un error, el amor hace justamente que uno diga, bueno, ya va a aprender, uno lo trata con amor, lo cuida, lo prepara. Ese es Dios, ese es el amor de Dios. Y yo creo que tanto yo como papá, seguramente usted como papá o como mamá, habrá visto a su hijo con sus defectos, pero lo habrá visto hermoso y habrá deseado lo mejor para él.
va a ser un gran hombre, una gran mujer, va a ser todo lo más lindo, va a ser el más lindo del mundo porque uno lo desea, lo anhela. Y esto es Dios. Dios nos ve santo, Dios nos ve puro. El segundo nivel de santidad, el cual yo defino así, es cuando nos apartamos y decidimos vivir una vida que agrade a Dios. Esto tiene que ver con una decisión individual. Tampoco se trata de una virtud. ¿Me entiende lo que le digo? No es que usted ahora es bueno, o yo soy bueno y digo, miren, soy súper bueno, soy santo, no peco, no pienso nada malo, no cometo ningún error, hago todo lo que se me dice, cumplo con todo bien. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo cuando de nuestra voluntad, de nuestra decisión, decimos, yo quiero apartar, tomo una decisión propia mía y me aparto para Dios. Aquí ocurre algo a nivel espiritual que en realidad a lo mejor antes solamente experimentamos a nivel legal. Como le dije, Cristo murió en la cruz, fuimos santificados por medio de Él. Es un acto legal, no es un acto propio nuestro, sino que es de Él. Pero ahora tiene que ver lo que somos nosotros, en lo cual nosotros decidimos tomar este nazarenato, este nazareo, decir, voy a separar mi vida para Dios. Quiero decidir vivir como Dios quiere que yo viva. Quiero invitar a Dios a mi vida para que, como yo quiero andar en santidad, necesito un valor, necesito un equilibrio para eso. Usted no puede andar en santidad por concepto propio, porque se va a equivocar, siempre. Usted y yo, cualquiera. Pero cuando usted dice, no, yo quiero caminar en santidad con Dios, usted tiene que hacer como muchos hombres de la Biblia, lo va a leer ahí, caminaron con Dios, caminar con Él. Y al caminar con Dios, usted de alguna forma se separa del mundo. No quiere decir que usted no lo va a poder hablar más nadie. No. Usted sigue viviendo en este mundo porque tampoco es sano que usted se aísle y diga, yo ahora soy un hombre único, nadie me puede tocar. No. Usted vive en el mundo, pero usted vive en el mundo de tal manera de que usted decide hacer como Dios actuaría, como Cristo actuaría. Hay una famosa y muy conocida expresión que usaron los jóvenes, incluso en Estados Unidos, en Latinoamérica también. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se acuerdan que había incluso unas cintitas, unas cadenitas, unos aros, que todos los días, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No estoy diciendo que yo soy Cristo, no estoy diciendo que ahora soy súper inteligente, no, estoy diciendo yo tomo un concepto, un valor, camino. Una persona vive sola, es verdad, y si usted quiere agradar a Dios, tiene que vivir con Él. Usted puede decidir servir a Dios, puede decidir agradar a Dios. Usted puede decir, yo voy a agradar a Dios en las cosas que hago, formando mi pareja, preparando mi futuro, viendo en lo que trabajo. Quiero vivir en santidad. ¿Qué implica vivir en santidad? La santidad en realidad es cuando nos apartamos para andar en luz, donde todo se vea, donde todo sea visible de tal manera que en mí no haya nada que esconder, que yo no tenga que esconder nada porque me avergüenzo de ello y porque de esa forma me expone, me denigra. Yo puedo vivir en santidad en mi moral, por ejemplo. ¿Saben qué es vivir santidad en moral? No es ser moralmente perfecto, sino que es cumplir lo que moralmente debo. La gente hoy en día, en su propia moral, vive como quiere. Es cierto, yo no le voy a decir a usted cómo tiene que usted vivir moralmente. Si usted quiere tener una relación sexual con cada persona de la esquina, usted lo puede hacer, esa es su vida. Y a usted nadie le va a prohibir, ni la iglesia le puede prohibir, ni nadie le puede prohibir, porque es su vida, su sexualidad, es lo que usted es. Pero si usted dice, yo quiero apartarme a Dios, y dentro de eso yo quiero santificar mi vida sexual, por ejemplo, ¿aló? ¿Qué quiere decir eso? Quiero hacer las cosas como Dios dice que las haga, quiero hacer las cosas como debo. ¿Me entiende a lo que se refiere? No es que usted es perfecto, no es que ahora usted va a tener una mente pura, santa, y va a pensar solo en pajaritos y flores. No se trata de eso. Porque la mente, dice la Biblia, la palabra de Dios, que
el corazón. Cuando habla del corazón, la mente está hablando perdón, cuando la Biblia habla del corazón está hablando de la mente. Entonces dice que es más engañoso que todas las cosas. O sea, santidad en nuestra moral, en nuestra sexualidad, significa en realidad poner principios que marquen mi vida como un hijo de Dios. Y yo quiero apartar esto para Dios, yo quiero apartar lo que soy también para Dios. Vivir en santidad en nuestras finanzas, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Que ahora mi dinero va a ser más blanco que antes, más puro? No. Yo decido apartar lo que tengo, lo que poseo, y quiero expresarlo y ponerlo a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día renuncia a todo lo que tiene para darlo a Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres en el mundo existen hoy? Sus nombres han recibido premios Nobel de la Paz, muchos de ellos, la Madre Teresa, por ejemplo. Una mujer que decidió renunciarlo a todo y entregarlo para los que más necesitaban. ¿Por qué lo hizo? ¿Le pagaron para eso? Probablemente tenía un sueldo como monja, tal vez que sí. ¿Pero qué hizo? Dedicó su vida, se consagró, se santificó, dijo: esto es lo que soy yo y lo pongo para Dios, lo pongo para el que necesita. Santidad en nuestra forma de hablar. ¿Qué más? Saben que uno puede usar la boca de muchas formas. La Biblia dice ahí en Santiago que la lengua es un mundo de maldad, es un infierno, es un montón de cosas. Cuando yo aparto mi lengua a Dios, ¿qué tiene que salir de acá? Lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, lo que yo creo. No, es lo que Dios realmente me da a mí. Vivir en santidad en la forma en que actuamos frente a las personas. Muchas veces yo tengo el derecho a enojarme y de decirle a una persona todo lo que quiero, pero si yo decido vivir en santidad, yo decido apartarme para Dios, yo me confronto con la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice: no se enojen, porque si se enojan van a pecar. ¿Me entienden? No son virtudes propias, son actitudes propias, las cuales nosotros comenzamos a incorporar a nosotros mismos, y esto hace que comenzamos a vivir lentamente en una vida que agrada a Dios. Jesús entendió que vivir en santidad era estar apartado para Dios. Por lo tanto, la justicia era de Dios. Eso entendió él como la santidad. Él, cuando hablaba de santidad, no estaba hablando de las cosas buenas que hacía, porque él no decía: mírenme qué bueno que soy, hagan como yo hago. Tenía esa virtud, claro que sí, podía decirlo. Pero lo que estaba diciendo Jesús mismo en ese momento era: su vida estaba consagrada a Dios. Vamos a ver más adelante, y hay uno de los casos muy interesantes, que cuando tenía 12 años, Jesús, ya un muchachito que ya había aprendido a leer, ya sabía leer en ese momento, conocía las Escrituras, dice que en un momento dado, en un viaje que hicieron con sus papás, Jesús se separó de ellos y se quedó hablando allí con la gente en el templo. Y en un momento dado los padres se desesperaron buscando a su hijo: ¿dónde estás? Pasaron creo que 2 o 3 días, imagínense la tensión, no había en ese momento nada como para buscarlo, pero al final lo encuentran. Y dice Jesús en un momento: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Jesús había apartado parte de su niñez, de lo que eran los niños. Juegan, los niños hacen travesuras, suben a los árboles, bajan, hacen tantas cosas, pero Jesús había entendido que ese apartarse a Dios. Lucas 4:43 dice: y él les respondió: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Jesús había decidido por voluntad propia andar en el camino de la santidad. Lucas 6:31 dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. ¿Saben qué significa esto cuando hablamos de vivir en santidad? Es cumplir lo que esto dice, no hacer lo que quiero, no hacer lo que a mí me parece, lo que me gusta, lo que muchas veces decimos: este es mi carácter, me tienen que aguantar, eso es lo que soy, así soy yo, y al que no le guste puede seguir derecho, y al que no le guste que no se acerque a mí. Eso es vivir como uno quiere, pero cuando hablamos de vivir en santidad, estamos hablando de justamente eso: tomar la decisión. Den y reciban, lo que den a otros les será devuelto por completo, apartado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo.
La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Un concepto de finanzas totalmente errado. Yo creo que los financistas acá me podrían decir, eso lleva a la ruina, ¿no? José Luis, ¿qué te parece? Lleva a la ruina. Pero en el nivel espiritual es otra cosa. Cuando uno vive en santidad y cuando Dios te dice, si tienes dos, dale uno al otro. Dice, yo quiero vivir agradando a Dios. Bueno, si tienes dos, da uno. No, pero espera, eso es yo voy a ser más pobre. Dios no me está pidiendo pobreza. No, estamos viviendo de tal forma en la que decidimos apartarnos para Dios y andar por ese camino. Así que presten atención como oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. La santidad es entrar en una dimensión en que comenzamos a comprender un concepto nuevo. No es una idea política, no es un concepto religioso de pensamientos y de desarrollos filosóficos que nos llevan a un entendimiento tal. Es una forma de vivir, es una relación con Dios, es algo que yo decido apartarme para vivir con Él. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si le entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Un sacrificio. Y santidad es un sacrificio, claro que sí. Vivir en santidad o ser santos delante de Dios no cuesta nada, es gratis. Cristo hizo la obra. Pero cuando nosotros decidimos vivir en santidad a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos de esta forma, es allí donde hay un cambio que se produce en nuestra vida poderoso. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Este texto me marcó a mí toda la vida. El que pone las manos en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. La santidad, es cierto, requiere en nosotros un cambio poderoso. Requiere de nosotros una decisión que pueda incluso, a idea humana, hacernos perder, pero que en Dios lo único que tenemos nosotros es que vamos a ganar. ¿Vives en santidad? ¿Puedo hacerte esta pregunta? En lo que respecta a Cristo, si Cristo ha entrado en tu corazón, sin duda, eres santo. ¿Hay algún orden de tu vida en que te gustaría apartarlo para Dios, para vivir en santidad? El precio a veces es muy alto, muy alto. Es cierto, sí. Si yo decido en el mundo en que vivimos hoy, si yo soy una persona joven, atractiva, guapo, inteligente, con muchas capacidades, si yo vivo en un mundo así hoy y decido apartarme para Dios, viviendo como Dios quiere que yo viva, voy a tener que renunciar a un montón de placeres y cosas de la vida en las cuales me encantaría disfrutar y en las cuales a lo mejor me vendrían muy bien porque me harían subir a un nivel en el cual yo quisiera alcanzar, a nivel profesional, a nivel yo qué sé. Por eso cuando nosotros nos decidimos a vivir en santidad apartados para Dios, tenemos que tomar decisiones muy fuertes. A veces son decisiones de vida que según el mundo nos hacen perder, pero según en Cristo nosotros vamos a ganar. No hay cosa más hermosa que vivir en santidad. Créame, si puedo darle un ejemplo, suena fatal, pero bueno, yo no soy bueno para los ejemplos. ¿Vieron cuando usted quiere bajar de peso? Y usted se come un doner kebab que venden aquí en la esquina, que es riquísimo. ¿Cómo se siente usted? Claro, no dice, ¿cómo voy a comer esto? Y después llega a su casa y se hace un bife así grande y le pone pan y mayonesa. Y dice, ¿qué? ¿Estaba rico? Y sí. Muy rico. ¿Qué hace? Déjeme que usted entienda esto. Pero si usted agarra, llega al restaurante y tiene la carta allí y dice ensalada con patitas de pavo, vieron que el pavo no tiene grasa, y usted se pide esa ensalada, cuando la ensalada llega al plato, la gente que está alrededor suyo le va a tener una envidia mortal. Pero usted va a saber que está haciendo algo bueno. A usted le va a gustar eso, va a decir, yo quiero apartar mi cuerpo para vivir sano. Mire, le estoy hablando de una banalidad, pero transporte eso a lo espiritual.
Yo quiero ser un hombre sano, yo quiero ser un hombre moralmente aceptable a Dios, porque usted al vivir en santidad tiene que mirar al cielo, no puede mirar a los hombres, tiene que mirar para arriba. Cuando usted vive en santidad, ve y el Padre le dice, le hace así: buen siervo fiel. Cuando uno vive en santidad, comienza a experimentar a nivel espiritual cosas que antes no conocía. Un mundo extraño, un mundo maravilloso, un mundo poderoso, un mundo lleno de cosas nuevas, en el que comienza a adquirir sentido en nuestra vida. Vivir en santidad es vivir en luz. Todos pueden ver lo que hago, todos pueden revisar mi vida, todos pueden preguntar. Si alguien quiere conocer, tengo la libertad de contarlo todo y no esconder nada. ¿Saben lo que es eso? Eso es libertad. Es democracia espiritual. Es vivir de tal forma que nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, sea una carta, una expresión real de lo que soy, lo que quiero ser. Yo creo que la santidad nos va a proyectar a mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos. La santidad, vuelvo a repetir, no es que usted se porte bien, porque si usted decide hoy portarse bien, le va a salir mal. ¿Sabía eso? Yo voy a ser bueno ahora. Mire, dentro de 10 minutos voy a tener la oportunidad de no ser bueno. ¿Por qué? Porque es un acto mío. Porque estoy mirando, estoy esperanzado en mí, en lo que yo quiero ser, en lo que yo quiero demostrar que soy. Pero cuando yo vivo en santidad, yo digo, yo miro a Cristo como Él actúa. Entonces no soy yo. El apóstol Pablo lo expresa así, dice, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Cristo vive en mí. Exacto. Y las cosas que experimento ahora en la carne, ¿las vivo dónde? En la fe del Hijo de Dios. Se desligó carnalmente incluso de su actitud. Creo que debe haber tenido 1000 problemas, estoy seguro. Como los tiene usted, los tengo yo. Pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Saben que si el mundo, si los seres humanos que vivimos en el mundo viviéramos en santidad, el mundo sería casi perfecto, casi. Pero si usted vive en santidad en su hogar, usted va a ser un hogar de paz. A los varones les digo, seamos varones de nuestros hogares. A las mujeres, sean mujeres de vuestros hogares, promoviendo la santidad en la vida de sus hijos, de su esposo, en la propia suya, viviendo como agrada a Dios, como agradará al Señor. No hay una imagen más hermosa que la familia en Cristo. No hay una cosa más hermosa que tener un hogar en Cristo. No es un hogar perfecto, no lo estoy diciendo eso, porque no hay hogares perfectos. Hay hogares, pero hay una familia en Cristo que nos une, que nos enseña a vivir. Hay una familia en Cristo que es también la iglesia, que nos ayuda a desarrollarnos, a crecer espiritualmente. Para terminar, no quiero extenderme mucho más. Quiero invitarle hoy, en este domingo, a que si usted toma una decisión hoy, empiece de a poquito, no empiece de mucho porque va a fracasar. Decide separar, vivir en santidad en un aspecto de su vida, en uno. Agradar a Dios en eso. Decídalo, coméntelo con su esposa, con su esposo, con su amigo, con su compañero, con quien sea. Decida tomar este paso, no de esfuerzo. No está dejando usted un vicio. Vieron que dejar un vicio es una cuestión dificilísima. Los que están atados a un vicio, que hemos estado atados a un vicio alguna vez en la vida, es dificilísimo eso. ¿Qué necesita uno? Una ayuda, necesita un apoyo. Y nosotros encontramos eso en Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado para responder todas situaciones en la vida en la que tengamos que vivir. Por eso en este domingo yo quiero invitarle a cada uno de los que están aquí. Esta invitación es para todos, nos incluye a todos. Si usted decide vivir una vida santa para Dios, tome la decisión hoy. Yo lo quiero dejar unos minutos con esta idea. Vamos a cantar una canción tal vez. Y luego si usted quiere tomar esta decisión, tómela. Tómela de la forma que usted quiera.
quiere venir adelante, venga, párese, quédese sentado, haga lo que usted quiera. Yo quiero dejarle la libertad porque esto es una decisión a nivel espiritual. Y saben, yo no me quiero imaginar, bueno, trataría de imaginarme, me retracto, lo que sería una iglesia completa que viva en santidad, buscando agradar a Dios. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso espiritualmente? ¿Sabe lo que es eso a nivel comunidad? Es algo maravilloso y Dios nos permita hoy poder experimentar esto. Probable que tengamos que pagar precios muy altos, sí, tal vez que sí. Pero la santidad el precio es alto, pero el regalo es mayor. La satisfacción es plena. Me presento hoy